perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Esa es nuestra meta, la estatura de la plenitud de Cristo, pero ¿para quién? ¿Hasta que qué? ¿Cómo comienza el versículo? Hasta que todos, ya llegamos todos hasta ahí. Difícilmente. Sí, estamos ahí en el proceso, pero debemos notar que somos todos los que debemos llegar, que no soy yo solo, que yo debo avanzar, sí, que debo crecer en el conocimiento del Señor, avanzar en mi relación con Dios, cada día, porque la meta es la estatura de la plenitud de Cristo, pero todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Señor. Así que nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, no es solamente por mí, es por todos. Y uno dice, pero pues tras de que me cuesta importarme bien, ser ejemplo y testimonio para otros, ¿cuesta lo mismo o cuesta más? Requiere más, porque uno cree o siempre ha sido, no, yo estoy bien con Dios, yo soy una buena persona, entonces ya por eso ya Dios debe estar contento conmigo. Y listo. No le he mandado a nadie o a casi nadie. Entonces no hay problema. Y creemos que estamos haciendo mucho, estamos haciendo demasiado delante de Dios. Eso al contrario, eso nos tiene que estar contento conmigo cada día. Y no nos damos cuenta que muchas veces apenas lo poquito que hacemos lo hacemos por nosotros mismos. Ir a la iglesia, estudiar su palabra, orar, congregarse. Mucho esfuerzo. Eso yo mucho he sacrificado. Yo voy a la iglesia casi todos los domingos, casi. Y cree uno que está avanzando mucho con Dios. Yo voy en patineta, de gas eléctrica, ¿no? Ya ni hay que impulsar. Y no nos damos cuenta que el llamado del Señor es para todos. Y que ese para todos me incluye a mí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Dice ahí, perfecto. ¿Qué tan perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que yo ande de tal forma que mi conducta, mi forma de ser, el reflejo del amor de Dios para conmigo, o para con los demás, con mi familia, la gente cercana y los de afuera, sea como la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que Dios ha amado a todo el mundo. A todos. Mucho. ¿Qué tan mucho? Mucho no. Exacto. ¿Que ha dado a quién? A su Hijo unigénito. El dilema, ¿no? Entre dar la vida de uno y dar la vida de un hijo. Dios de los cielos. Tremendo. Ese es el nivel de amor de nuestro Padre Celestial, de entregar a su Hijo unigénito por nosotros. Ese es el llamado. Y resulta que Dios ha amado tanto al mundo que nosotros que estamos en este mundo estamos llamados también a hacer la obra de Dios, a continuar ese proceso, porque Jesús murió en la cruz, ahí sí, por ti y por mí. Pero hay mucha gente que todavía se está perdiendo, a pesar de que Jesucristo ya pagó el precio. Hay mucha gente que aunque hay la oportunidad de alcanzar la salvación que es gratis para nosotros, se muere en sus delitos y pecados. Se muere en la tristeza y la depresión. Se muere en la angustia del miedo. Se muere en el desconocimiento de Dios. Hay mucha gente todavía en esa situación. Sí. ¿Y
por eso nosotros estamos llamados a ayudar a otros a llegar a los pies de Cristo. Difícilmente uno se mantiene firme en el Señor, y más en esta época, en diciembre. Hay tanta fiesta, tanto desorden, tanta locura, con los mismos compañeros de trabajo, con los mismos vecinos, con los mismos familiares, en donde quiera que esté, pasemos, o hasta quedándose en la casa, porque anoche me dejaron dormir. Y aún así a uno le cuesta. No, es que anoche hicieron mucho ruido, entonces hoy como me voy a levantar a las 10 de la madrugada a ir a la iglesia. Y nosotros no nos apercibimos de que estamos llamados a ayudar a otros a llegar a los pies de Cristo. Nosotros debemos prepararnos en el conocimiento del Señor. Debemos crecer, avanzar, llegar a esa relación con Dios, a ese 100%, entre comillas. Nosotros debemos avanzar, pero nosotros debemos darnos cuenta que es para hacer la obra de Dios. No porque yo llegue al 100% y me gane una estrellita, me gane una carita feliz, un corazoncito. No. Es porque nosotros todos estamos llamados a hacer esa obra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a mirar un ejemplo, vamos al libro de Éxodo. Vamos a mirar este ejemplo en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Para que está atrás, ¿listo? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Miren que aquí hay una serie de personajes. ¿Apacentando quién? Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Las ovejas de quién? Del suegro que se llama ¿cómo? Jetro. ¿Y Jetro era qué? Era el suegro y sacerdote de Madián. Miren este proceso. ¿Quién era Moisés en ese punto? Moisés es descendiente de Abraham. Abraham, su hijo de Isaac. Jacob, hijo de Isaac. Jacob se le cambió el nombre y se llamó ¿cómo? Israel. Jacob fue el hijo de la promesa. ¿Sí? De ahí salieron las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel había una que es Leví. Ese señor Leví era el primero de todos los levitas, que eran los sacerdotes. En ese contexto. Hijo de Leví está Coat. Hijo de Coat está Amram. Amram y Jocabed tienen 3 hermosos hijos. María, Aarón y el pollo Moisés. Por ahí viene Moisés, el menor de los 3 hermanos. Hijo de Amram, y de Jocabed. Pero dice que Moisés estaba apacentando ovejas de su suegro, Jetro. Pero dice que Jetro era ¿qué? Sacerdote de Madián. ¿Quién es Madián? Madián es hijo de Abraham. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham, Isaac y Jacob? O sea, Abraham el papá, Isaac el hijo, Jacob el nieto. ¿Cuál Madián está por ahí? ¿Se acuerda usted que Abraham tuvo otro hijo? Que se llama ¿cómo? Ismael. Dios le dice a Abraham y a Sara que van a tener un hijo, el hijo de la promesa. ¿Y cómo se llamaba ese hijo? Isaac. Pero no había nacido. Y pasaba el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? 5 minutos. ¿No? Un año. ¿No? Como 20 años. ¿Cuántos? 25. 20 años en que se cumplió la promesa. La ventaja era que Abraham y Sara estaban jovencitos, ¿cierto? Y fueron al ginecólogo, al endocrinólogo. Y... se le ocurrió la genial idea a Sarita
de darle a su esclava. ¿Cómo se llama la esclava? Agar. Para que, bueno, pues como conmigo no se pudo, pues tenga el hijo con mi esclava. Y como mi esclava es mía, pues el hijo de ella es mío. Y ahí como que cuadra la cosa. ¿Cuadró la cosa? No. No. Agar queda embarazada y tiene un hijo que se llama Ismael. Y de Ismael son los ismaelitas. Y de esa población son los árabes. Los que están en guerra ahorita con el pueblo de Israel. ¿Qué tal ese descache, no? ¿Sirvió esa ayudita? Tremendo. ¿Cuántos años hace? Pero ese es Ismael y Madián. Resulta que Sarita muere. Muere Sara, a Agar la echaron de la casa porque se agarraron a pelear. Aunque Dios tuvo misericordia de Ismael a causa de Abraham. Pero después aparece una señora que se llama Setura o Setura. Y Moisés tiene hijos con Setura. Entonces, Abraham, perdón. Abraham tiene hijos con Setura. Después de que enviudó, el corazoncito latía por Setura. Y tuvieron hijos. Uno de esos hijos es Madián. Y Madián empieza a tener más hijos y todo lo demás. Y ese pueblo es nómada, empieza a viajar y se alejan del linaje, del conocimiento de Dios. Y Madián se convierte en un pueblo idólatra. Peor de eso. O sea que Jetro también era descendiente de Abraham, pero por otra línea. Pero eran idólatras. ¿Y Jetro era qué? ¿Qué profesiones decía? Sacerdote de Madián. ¿Qué tal donde estaba metido Moisés? Moisés en Egipto se agarra a pelear con alguien y mata a un egipcio. Y a escaparse porque lo buscaban ¿para qué? Meterlo preso 3 años y 2 por libertad condicional. ¿Así funcionaba en esa época? No, ¿cierto? Tenía el cuello, pintaba aquí unos punticos. Listo para que lo asesinaran por el asesinato. Y él se va a tierras lejanas y es allá donde llega a donde su suegro, el Senora de la hija ahí, trabaja para él. Pero Jetro era sacerdote de Madián, no era de la línea de Leví, un pueblo idólatra. ¿Se ve dónde andaba Moisés? En líos. Complicado el asunto. Su suegro era un sacerdote pagano. Tremendo, es como decir hoy un brujo. Mi suegro, ¿qué tal el lío donde estaba metido? Pero miremos qué pasa. Dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Oreb, ese monte importantísimo por lo que va para aquí en adelante. Pero hasta ese punto no se sabía qué tan importante era el monte Oreb. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Llega hasta allá. Es como llegar a cualquier lado. Y miremos qué es lo que pasa. Aquí lee el verso 2 y 3. Se estaba quemando. ¿Pero qué pasaba? ¿Que estaba quemando? Que no se quemaba. Se estaba quemando, pero no se quemaba. Efectos especiales. Eso Moisés vio y se dijo, ah, no, eso es CGI. Eso es un efecto visual. Eso es pólvora. Eso es Photoshop. Eso es un video falso. Veía eso. Un día más en la jornada de Moisés. Que se esté quemando en la zarza y venga. Ah, un desierto. Con los mojadas que están en las hojitas. Pues se prende todo. Pues pasa a nosotros que llueve casi todos los días. Pero vemos que él se da cuenta de que, epa, se está quemando, pero no se está quemando. Hay fuego en la zarza, pero no se consume, no se está quemando. Y se acerca a ver, verso 4 y 5, ¿quién lo lee? Viendo a Jehová, que él iba a ver, pues llamó Dios de en medio de la zarza y Moisés, Moisés.
Y él respondió, heme aquí. Espérenme ahí, hermanita. ¿Quién fue el que llamó? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. De en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Siga, hermanita, por favor, verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. ¿Sabía Moisés antes de esto que eso era un lugar santo? No, no, era otro lugar más. Pero ahora es que se le está revelando esto. Dios mismo le dice a Moisés, ay, Moisés, no avance, esto es tierra santa. Quítese el calzado de sus pies porque esas chancletas sucias que tiene usted ahí, no las va a usar para entrar aquí a este terreno. Es tierra santa, pero Moisés aún no lo sabía. ¿Qué más dijo Dios? Verso 6, sigue, hermanita, por favor. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Y Dios presenta el linaje. Le dice, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham. De Abraham ya sabíamos que era descendencia, inclusive Jetro era descendencia de por ese lado, por el lado de Madián. Pero él le dice, yo soy Dios de Abraham, hoy. ¿Y Dios de quién? De Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y Dios de quién? De Jacob. Y sigamos por ahí. O sea que yo soy el Dios tuyo por el linaje de la promesa. Pilas con eso. Dios presenta su linaje. Sigamos, por favor, verso 7. Dios dice que ha visto la aflicción del pueblo. O sea que Dios sí ve la aflicción del pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Jacob se llamó Jacob muchos años, hasta que Dios se le presenta y le dice, usted ya no se ha llamado a Jacob, porque es que Jacob significa engañador. Y decirle así como que, no, vamos a cambiarle el nombre. Lo llevó a la notaría, le cambió el nombre, y se llamó ¿cómo? Israel. Entonces la notaría fue agregado, eso no está bien. Está bien todavía. Israel, Dios de Israel. El Señor tuvo compasión, amor, puso su corazón con Israel. Y he aquí que ese pueblo estaba en problemas. ¿Dónde? En Egipto. En Egipto, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Volviendo a la película un poquito, porque estamos hablando de Moisés. Cuando le hablan de Moisés, no, Moisés el que sacó a Israel de Egipto, ya. Sí. Israel, todo ese pueblo llega a Egipto a causa de José. ¿Cierto? Había una hambruna, no había nada para comer. Y la tribu de Israel estaba pasando hambre. Pero resulta que en Egipto había un muchacho que antes se llamaba José, hermano de los hijos de Israel, que llegó a Egipto por unas vacaciones. ¿Sí fue así? ¿Cómo llegó José a Egipto? Sus hermanos tuvieron compasión de él y en vez de matarlo lo lanzaron a un pozo seco. Esas hechas tan duras. Y lo vendieron como esclavo para no matarlo, porque lo iban a matar. Pero lo vendieron como esclavo y resulta que Dios tuvo misericordia de José y este esclavo se hizo re famoso. Y tuvo gracia ante los gobernantes y pasó a ser líder. Reveló un sueño y todo ese producto. Vacas gordas, las vacas. Tarea, hermano, hay un montón de tareas que hacer. Léase. Y nosotros vemos que José, bendecido por Dios en Egipto, todo bien, todo perfecto, no le mandaba un WhatsApp ni una llamadita a la familia para decirle que venga, qué tal. ¿Por qué? Porque los hermanos que querían hacer con él. ¿Eran cuántos los hermanos de José? 11. 11. ¿Y con él? 2.
Aunque suponemos que Benjamín no estaba dentro de los que lo querían matar. Pero, ¿qué haría usted si 11 de sus hermanos lo quieren matar? ¿Llamarlos ahorita en diciembre? No, nos vemos. Chao. Pero a causa de la hambruna, fueron a buscar provisiones a Egipto. Para no alargar la historia, ¿qué sucede? Toda la familia terminó viviendo en Egipto. Entonces le dijo, mire, yo aquí vivo, pero re bien. Vénganse todos para acá y aquí le damos de comer. Y se hicieron las paces y no sé qué. Y todos los hermanos pensaban, uy, no, este hombre que es político, es gobernante y tiene militares y tiene guardaespaldas, nos van a dar, mejor dicho. Y resulta que no. Los recibió y los abrazó y los besó y los bendijo. Entonces se quedaron viviendo en Egipto. Y el pueblo se fue multiplicando y teniendo hijos y hijas y nietos y nietas y bisnietos y bisnietas. Y resulta que ya entonces en Egipto ya no, este pueblo como que es mucho más bien, en vez de ayudarlos, más bien los vamos a esclavizar. Y los volvieron esclavos. ¿Cuánto tiempo? 400 años de esclavos. ¿Pero qué dice ahí? Verso 7, le dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Quién sabe cuántos años de esclavos? Pero Dios lo había visto. Bueno, Dios, si lo está viendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Dios puede sacarlo de Egipto? Sí. Y entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Cuántos años había que esperar? ¿400? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Dios ve y Dios oye, pero nosotros debemos clamar a Él, rogar al Señor, porque uno lo que hace es quejarse. Trabajo más pesado, y en diciembre peor, quieren que uno haga más. Y por lo mismo, para que le pagaran más, pero no. Ahora hay que salir más tarde. Ahora hay más clientes. Ahora hay más pacientes. Ahora hay más de todo. Y uno trabaje más, como no tenga nada que hacer en la casa. Y preciso nuevo festivo el 8. Uno lo que hace es quejarse, hermanos. Pero clamar ante Dios lo estamos haciendo. Sí, usted sí se arrodilla ante Dios y levanta un clamor ante Dios. ¿Por qué no clama ante el político, ante el alcalde, ante el jefe, pero ante Dios, hermano? Nuestro clamor debe ser ante el Rey de Reyes. A Él debemos clamar si estamos clamando o quejándonos nomás. Porque puede pasar y nos pasa. Uno se queja de todo, pero clamor poco. Y Dios oye el clamor. Verso 8, pero mire esto. Y he descendido, ¿quién? Dios. ¿Y he descendido para qué? Para librarnos de mano de los egipcios. ¿Y qué? Y sacarnos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Vamos a mirar cada uno de ellos quiénes son. Tarea. Averígüese quiénes eran todos esos, porque llaman tan feo. Le pregunto, ¿y he descendido para librarlos? ¿Quién? Dios. ¿Quién es el que nos libra? Dios. Aquí dice que Dios mismo descendió para librar al pueblo. Dios mismo personalmente y en persona, pero mire lo que sigue diciendo, verso 9. El clamor fue de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Ven por tanto ahora, ¿y qué? Y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques ¿quién? Para que saques, ¿a quién le está diciendo? A Moisés. ¿Quién es el que los quiere sacar? O Dios. O Moisés. Los dos. Los dos a la vez. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que ¿qué? Saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de ¿quién? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que es Israel. Mire, para que Moisés saque. Tremendo, y es que Dios
usa a las personas para sus propósitos. ¿Podría Dios mismo sacarnos de Egipto? Sí. Las plagas eran súper selectivas. Caía fuego de azufre sobre los malos, por decirlo de una forma, sobre los egipcios. Y sobre el pueblo de Dios no pasaba nada. Y ranas y moscas y sangre, cuanta cosa, y le pasaba a todos menos al pueblo de Israel. Y la matanza de los primogénitos no tocó al pueblo de Israel, pero los egipcios sí. ¿Y quién hizo eso? ¿Moisés? Dios. Antes de Moisés, ¿para qué? Nosotros estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros para avanzar en Cristo. Somos nosotros que estamos llamados, porque Dios puede haber hecho eso solo o no. Claro. Hasta más fácil, se ahorraba un paso. Pero somos nosotros los que estamos llamados a eso, porque usualmente es a través de las personas que se resuelven las cosas. Usualmente Dios usa a alguien para resolver el asunto, para resolver el problema, la situación en la que estemos, la que sea. Moisés es llamado directamente por Dios, pero Moisés es usado por Dios para sacar al pueblo de Egipto. ¿Quién lee el verso 2 y 2? ¿Quién era Moisés para hacer eso? Entonces Moisés respondió, pero ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántos eran los hijos de Israel? ¿3? ¿4? ¿12? Miles. Eso no era de que venga. Era un proceso complejo. Moisés, ¿qué le dijo? Pero yo, ¿quién soy para ponerme en esas? ¿Qué le dice el Señor? Verso 12. Sigan, hermano. ¿Quién era Moisés antes de todo esto? Un pastor de ovejas. ¿Que tenía como suegro a quién? Al profeta. ¿Sí? No. ¿Sacerdote de quién? Dígame. De Madián. Imagínense, llega Moisés con la hoja de vida. Buenas. Es que yo soy pastor de ovejas, que era una exclusividad en la época, ¿cierto? Es como hoy criador de gallinas. Es una labor importante. Pero para efectos de gobernanza y liderar un pueblo para sacarlo de otro pueblo que lo tiene de esclavo, como que no le servía en la hoja de vida. ¿Yo qué pongo en esa hoja de vida? No, pues voy a llevarlos a Jehová Dios, pero mi suegro es sacerdote de Madián. No, eso como que tampoco lo pongo en la hoja de vida. Eso yo como que mejor la llevo a la hoja de vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué respondió Dios? Ve, ¿porque qué? Yo estaré contigo. Dios le dijo que él lo iba a hacer o que le iba a acompañar. Las dos cosas. Más antes le dijo que él iba a sacar. Y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarnos de aquella. Pero él está diciendo que lo va a acompañar. Vaya, mi hijo, yo lo acompaño. Tremendo, tremendo, porque es que Dios obra así. Dios tiene poder absoluto e ilimitado, es todopoderoso. Pero lo elige a uno. ¿Ah? ¿Y yo quién soy, Señor, para eso? ¿Quién soy yo para ir a predicar? ¿Quién soy yo para sacar a alguien de las garras del diablo? Es que el diablo tiene fuerza, tiene poder. Váyase a estar los golpes con el diablo, a ver quién gana. Mejor no lo hagan. Peleando con un ángel, a ver quién gana. A ver, vamos a pelear con un ángel. 2,40 metros, con alas. ¿Quién soy yo, Señor, para hacer la obra a la cual tú me estás llamando? Yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Cuál es la ventaja? Que Dios le dice que va a haber una señal. ¿Cuál fue la señal? Yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. 2 puntos. Mire la señal, apunte ahí. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
vaya, predique para que la gente se convierta. Y para que le conste que es de parte mía, cuando la gente se convierta, ¿sí? Vamos a sacar a Egipto. Señor, pero ¿quién soy yo para ir? Yo lo voy a acompañar. Y para que conste, cuando yo los haya sacado, nos vemos acá otra vez. Ah, la señal era lo que iba a pasar después de hacer lo que le estaba mandando a hacer. Esa señal como tal, vemos que es complejo de asimilar en ese momento. Moisés tenía dudas, tenía miedo, tenía incertidumbre. Dios nos acompaña y nosotros muchas veces no nos creemos nadie y es que muy seguramente así sea. Somos humanitos nomás, pero Dios, que es todopoderoso, está con nosotros. ¿Qué más quieren? Una señal, Señor. Esa señal es que cuando ya se haya hecho lo que lo mandé a hacer, nos vemos en el cielo. Gloria a Dios. Pero nosotros no nos encaja. Mire, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea que cuando ocurra el milagro me vas a servir aún más. Me vas a hacer más entrega al Señor. Más resultados, más avance, más crecimiento en Dios. Más que todos lleguemos a la presencia del Señor, a la estatura, a la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe. Esa es la promesa de Dios. Pero nosotros debemos hacer. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Tisbita no era el apellido de Elías. Tisbita es que pertenecía a Tisbe, o sea, a Tisbe. Entonces Elías Tisbita, ¿no? Bueno, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a ver. Entonces Tisbita es que pertenece a un pueblo que se llama Tisbe. Ese pueblo era un pueblo rural disperso. ¿Qué es un pueblo rural disperso hoy en día? Que es un pueblo rural disperso, lejos, que queda lejos. ¿Qué tantas cosas hay en esos pueblos que quedan lejos? Los pueblos rurales. Hay hospital, ¿cierto? Centro comercial, ¿cierto? ¿Qué más hay? Ah, una finca. Y la otra queda al lado, ¿cierto? No, la otra queda, hay buenas carreteras. Sí, no, y servicios públicos, sí hay agua potable, luz, gas, internet, de todo, ¿cierto? No, y estamos hablando hoy, 2024 todavía. ¿Cómo era en esa época? ¿Qué tanto había? En esas tierras tan difíciles. Eso quiere decir que Elías viene de un origen muy humilde, sin tantos recursos, sin tanta pompa, pero se le iba a enfrentar a alguien. ¿Le dijo a quién? A Acab. Entonces Elías Tisbita, que era los moradores de Galaad, dijo ¿a quién? Acab. Acab era el rey de Israel. ¿Dónde vivía el rey de Israel? En una chaza, en una finca, en un lote, en un palacio. Y ahí sí tenían todos los juguetes. Todos los juguetes. ¿Y cuánto poder tenía el rey? ¿Cuánto poder? Todo el poder gubernamental estaba en manos del rey. No tendría que recibir cuentas a nadie. Pero Elías se iba a enfrentar. No, y ya se había enfrentado. Le dijo: acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira, acá era rey de Israel, pero se casó con doña Jezabel. Doña Jezabel era fenicia, o sea que no era de Israel, y era idólatra hasta decir no más. Tenía un culto a un ídolo que se llama Baal. Ah, Baal. No tengo ni idea, pero me suena. Eso está un capítulo antes, en Primera de Reyes, ahí mismo, pero el 16 del 29 en adelante, luego lo lee. Acá tenía un desorden delante de Dios y estaba haciendo desastres. Entre esos, ese enredo con Jezabel, ese enredo con esa señora que era fenicia. Pero ¿qué iba a pasar entonces con el pueblo? ¿Que no iba a qué? A llover.
pero no necesita lluvia, ¿cierto? Sí, pues eso pasa un mes sin llover, se pone peligroso el asunto. Y 2 meses. Y si son 3, terrible. ¿Cuánto no iba a llover? Años. 3 años y medio fueron, pero años. Años. Todo el pueblo sufrió a causa de Acab el rey. Se portaba mal. Llega Elías, que estaba en la presencia de Dios, y le dice, por andar de lámparoso, no va a llover. Para que sepa que Dios es real. Y deja de andar ahí haciendo lo que no es. Cualquier Baal, corríjase. Pero hablamos luego. Verso 2, y vino a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 4, beberás del arroyo, ¿y yo qué? He mandado, ¿a quiénes? Los cuervos que te den allí de comer. ¿Quiénes eran los cuervos? Una empresa, una organización no gubernamental. Era algo así como la Cruz Roja. No, son cuervos, aves, que comen buitres, que comen ¿qué? Carroña. Pero Dios ya los había maestrado para que le llevaran carne, verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién? Elías Tispita. Se fue por allá. Acostumbrado a quién sabe cuántas penurias le tocaba aguantar. Pero igual se fue para allá. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne. Por la mañana, y pan y carne. Por la tarde, los 2 golpes reglamentarios. Bueno, y ahí falta uno, ¿no? Desayuno, almuerzo y comida, ahí falta uno. Pero en la mañana y en la tarde se defendía Elías. ¿Y bebía qué? Del arroyo. Dios envía a Elías el alimento con cuervos. Usualmente eso es lo que sucede, hermanos. Usualmente son las personas las que ayudan a otros. Usualmente, si yo clamo a Dios porque tengo una necesidad, de pronto es alguien que Dios usa para bendecirme. O es alguien que me contrata para que haga algún trabajo, no tengo nada, estoy muriéndome de hambre y resulta que aparece alguien y ese alguien dice, mijo, ¿usted qué anda haciendo? No, parado aquí con la barriga pegada al espinazo, ¿qué hay que hacer, patrón? Venga, mijo, párrame aquí, le doy al almuercito. Usualmente Dios usa a alguien, usa a las personas, no a los cuervos. Entonces no puede quedar en su casa, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, esperemos a ver, abramos la ventana, a ver si entran los cuervos a traerme comida. ¿Si hacemos así? ¿Usualmente es así? No, usualmente la gente le sale un nuevo trabajo, una nueva cosa. Es más común que alguien llegue y le dé un dinero a que lluevan billetes del cielo. O es más común que lluevan billetes del cielo. No. Dios usa a las personas, mira eso, verso 7. Pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Tremendo. O sea que estaba como complicado el asunto. Verso 8, vino luego el palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón es un pueblo fenicio. ¿De dónde era quién? ¿Doña quién? Doña Jezabel. O sea, un pueblo pagano, idólatra. ¿Pero para dónde lo mandó Dios? Para allá. No era el pueblo de Israel. ¿De dónde era Elías? ¿Pertenece al pueblo de Israel? Sí, era profeta de Jehová, el pueblo de Israel, de Galaad. Nosotros vemos que aquí manda Dios a Elías a donde una viuda que ni siquiera es del pueblo de él. ¿Y por qué? Dios debe haberlo mandado de un pueblo a una viuda. ¿No habían viudas en Israel? Claro que sí, muchas. Pero ¿qué pasaba con Israel en ese momento? ¿Estaba qué? Seco, maracoseco. Estaba cerrada la llave de la bendición de Dios para Israel. Entonces, para allá no vaya, amigo. Toca que vaya, no tan lejos, a Sarepta de Sidón. Y mora allí, o sea, viva allá. He aquí yo he dado orden allí a una mujer
viuda que te sustente. ¿No podía Dios sustentar a Elías? 2 docenas de cuerpos más para que manden una botellita con agua. No, usó a una mujer. Verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso limpio, con hielo, 2 vidillos, unos toques de limón, para que beban. Eso es lo que había, era agua, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Se secó qué? El arroyo. Y él pidiendo agua. Ah, pero la señora dice, y yendo ella para traérsela, iba a traérsela. No le digo, no, ¿usted qué le pasa? Es la cosa carísima. Compre. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también, ¿qué? Un sanduchito con queso mozzarella. No tan asado, que no esté quemado los bordes, por favor. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ah, ¿qué tal, Elías? Llegó a pedir comida como si eso es lo que abunda, eso es lo que hay. Provisión de Dios. Verso 12. Y ella respondió, mira la respuesta de ella. Vive Jehová, tu Dios. Recuerden que estamos en ¿dónde? En Sarepta de Sidón, un pueblo fenicio, o sea, un pueblo pagano. Y le dice a Elías, viva su Dios. O sea, aunque su Dios lo diga, o en el nombre de su Dios, te cuento que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Para que qué? Lo comamos normal. ¿Y después qué? Y nos dejemos morir. ¿Cómo estaba la situación de esta viuda? Estaba muy parecida a la de Elías. Elías estaba pelado. Y Dios le dice, bueno, ya váyase de aquí porque los cuerpos ya terminaron contrato. Era por prestación de servicio. Ahora váyase a este pueblo. Y allá va a encontrar una viuda que, mire, está luqueada. Tiene de todo. No, tenía un puñado de harina para comérselo como última comida. Y ya. Fin. Mire eso. Verso 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza a término medio, 3/4, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. O sea, no me preocupe. Tráigamelo a mí. Verso 14, porque Jehová, ahora aquí es donde entra lo importante, porque Jehová, Dios de Israel, el pueblo que estaba al lado, que está seco, pero que doña viuda de Sarepta había escuchado, porque le dijo, vive Jehová tu Dios. Puede que fuera idólatra ella, pero había escuchado del Señor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Va a haber un desierto malísimo, pero usted va a tener los 2 o los 3 golpes reglamentarios. Va a tener la provisión. La provisión. Y luego va a llover y luego miramos qué va a pasar. Verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y quién más. Y su casa. Hubo provisión para la señora viuda, para el hijo que dice ahí y quién sabe cuántas más personas. ¿Por cuánto tiempo? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero si Dios podía hacerlo, ¿por qué pone a esa viuda a hacerlo? Más adelante Dios le dice al pueblo, mire, elegí una viuda que no estaba en Israel, para que ustedes sepan. ¿Por qué Dios lo hace? Miren, miremoslo del otro lado. Dios envía a Elías a bendecir a esta viuda. ¿Que se iba a qué?
a morir. ¿De qué? De hambre. ¿Y quién más iba a morir de hambre? El hijo. ¿Ah? ¿Qué es más triste que eso? ¿Mm? Porque uno se deja morir de hambre, pero que el hijo le muera de hambre. Uy. De hambre. Nosotros estamos llamados a ayudar, a servir a Dios, a los planes de Dios. ¿Qué hay que hacer? Prepararnos y hacer, porque somos nosotros los que somos enviados. Dios usa a la viuda para bendecir a Elías, pero usa a Elías para bendecir a la viuda. Podría haber hecho Dios solito lo uno o lo otro, pero mire cómo trabaja Dios. Nosotros estamos llamados a esto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos nosotros llamados a servir a Dios en los planes y en los propósitos de Dios. Pongamos de pie, por favor. Porque debemos estar preparados, debemos estar listos, debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos hacer el plan de Dios. Somos nosotros los que vamos a servir